Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. En este video voy a explicarles ampliamente acerca de las pantallas LCD 16x2. Vamos a hablar cómo están constituidas y básicamente la distribución de pines y qué función realiza cada pin básicamente a través del datasheet. Asimismo, vamos a explicar a través del código de programación de Arduino los comandos más importantes para poder emitir o displayar mensajes como lo que estamos viendo en este pequeño video tutorial de ciencia y tecnología. Todo esto a través de la maravillosa programación que podemos hacer desde Arduino, y lo más importante es que este es el primer video que estoy haciendo para ustedes acerca de la programación de las pantallas LED LCD. En la segunda y tercera parte de los otros videos que voy a hacer vamos a ver temas bastante interesantes con este mismo circuito. Básicamente vamos a usar el mismo circuito pero con diferentes códigos de programación. Así que esta es una pequeña introducción y vamos a la práctica. Pues bien, acá estamos con nuestra estrella, el display LCD de 16x2. Básicamente, la palabra LCD viene de Liquid Crystal Display, es decir, una pantalla de cristal líquido. Y en sí se trata de una pantalla que está formada de 16 caracteres por dos líneas. Es decir, nosotros podemos displayar sobre la pantalla, valga la redundancia, 16 caracteres por cada línea. Es decir, podemos displayar 16 más 16, 32 caracteres. Básicamente Arduino nombra la posición de las columnas y de las filas de manera distinta a lo que hace un microcontrolador como un PIC. Básicamente Arduino nombra las columnas empezando por la columna 0 y la línea empezando por la línea 0. Es decir, si nosotros tenemos 16 caracteres que podemos displayar por cada línea, si queremos ubicar el cursor por defecto, en la primera posición, es decir, en la primera columna, tenemos que indicar columna 0, y si queremos ubicarlo en esta posición, aquí donde estoy poniendo, tendríamos que decirle línea 0. De igual manera, si queremos ubicar el cursor en la columna 2, acá, sobre la segunda línea, tenemos que indicarle a Arduino, o decirle a Arduino a través del código de programación, que se ubique en la columna 1, línea 1. Es decir, las columnas vendrían a ser estas, que son verticales, columnas, y las líneas, que son dos, vendrían a ser esto. Columnas empiezan con 0, las líneas también empiezan con 0. En otras cosas, la línea vendría a ser línea 0, línea 1. Las columnas vendría a ser columna 0, columna 1, columna 2. En fin, cada carácter que vemos acá, que se puede displayar, está formado por una matriz de puntos, que nosotros le llamamos resolución, cuando hablamos del tema gráfico, una resolución en píxeles de 5 por 8. Es decir, aquí existen 5 puntos de manera del ancho del carácter por 8 puntos de alto o de largo, como le quieran llamar. 5 por 8. Ok, básicamente vamos a describir la pantalla LCD de 16x2, los pines, que es lo más importante para nuestro seteo y nuestra configuración en este primer tutorial acerca de los display LCD. Básicamente el display LCD de 16x2 cuenta con 16 pines. Ojo, los pines se tienen que empezar a numerar desde el lado izquierdo, viendo la pantalla de esta manera. Vemos la configuración de pines hacia el lado izquierdo y empezamos con el primer pin. El pin número 1 vendría a ser el que está al lado izquierdo y el pin número 16 el que está más hacia la derecha. Ojo, no nos confundamos, si nosotros seteamos los pines de manera inversa, es decir, este como 1 y este como 16, obviamente vamos a destruir la pantalla LCD de 16x2. Ok, entonces esta es básicamente la configuración. Vamos a definir los pines empezando por el 1 y terminando en el número 16. Básicamente este vendría a ser el BSS o tierra. El pin 1 vendría a ser el BSS o tierra, el pin 2 vendría a ser el BDD, también conocido como VSC, que se alimenta con 5 voltios. El pin 3 vendría a ser el pin denominado BO, que vendría a ser el pin para manejar el contraste de la pantalla, es decir, la definición o el contraste de los caracteres, como si es que lo vamos a ver más nítido o de manera más tenue. Esto básicamente, el pin BO0, va conectado directamente al cursor, ojo, al cursor
de manera didáctica al cursor de un trípode o de una resistencia variable. En este caso vamos a usar una resistencia variable que puede ser un trípode de 1K, de 10K o de 50K. Yo usé para mis pruebas un trípode de 5K. En otros videos ustedes pueden ver una resistencia variable, esas logarítmicas grandes. A decir verdad, no necesitan una resistencia variable logarítmica. Lo importante es que ustedes utilicen una resistencia que más o menos se adapte al valor de poder displayar el contraste de la pantalla. Básicamente, un trípode pequeño de 1K o de 5K es más que suficiente. Algunos utilizan un trípode de 10K, pero yo usé para mi video un trípode de 5K. El cursor, la parte central, va al pin BO0 del contraste. Los otros pines los vamos a definir luego en la siguiente pantalla que les voy a mostrar. El pin 4 vendría a ser el Register Select, es decir, el selector de registro. Básicamente este pin es de suma importancia y va a ser manejado por el microcontrolador o por Arduino para a través de este pin poder manejar dos estados. El primer estado, alto, si lo ponemos en alto, lo que estamos haciendo es haciendo de que los mensajes se puedan emitir sobre la pantalla. Por ejemplo, si yo quiero poner la palabra Humberto o el mensaje Humberto sobre el display, le aplico un 1 lógico de manera tal de que yo pueda hacer de que pueda emitir mensajes sobre el display. Sin embargo, si yo aplico un 0 lógico sobre el Register Select, lo que estamos haciendo es manejar o enviar comandos de control, como por ejemplo ubicar el cursor en la posición 4 de la línea 0 o ubicar el cursor en la posición 0, en la columna 0 de la línea 1, o de repente le puedo decir hacer un clear de la pantalla. Un comando en control, por ejemplo, podría ser apagar la pantalla por un cierto tiempo o darle un delay. Básicamente, el Register Select lo que nos permite es ya sea emitir mensajes o enviar comandos de control. El RW es de suma importancia también porque básicamente el pin número 5, el Read and Write, nos va a permitir ya sea leer desde el display hacia el microcontrolador o escribir desde el microcontrolador hacia el display. Básicamente el RW, nosotros no nos va a interesar leer desde el display hacia el microcontrolador. Lo que nos va a importar es que podamos escribir sobre el display. Por lo tanto, con un 1 lógico sobre el Read and Write, lo que hacemos es leemos, y con un 0 lógico lo que hacemos es escribimos. Por lo tanto, vamos a mantener este pin Read and Write, que es el pin 5 del display LCD, a tierra, es decir, a ground. ¿Ok? Este otro pin, que es el Enable, es un pin de suma importancia que vendría a ser el pin número 6, etiquetado como E, el pin número 6, Enable, lo que nos va a permitir es habilitar de manera funcional al display para que pueda recibir información. Este pin es de suma importancia porque va a trabajar en conjunto con el RS. Básicamente, con estos dos pines, el Register Select y el Enable, los dos en tándem, en conjunto, controlados por el microcontrolador y por la librería del Crystal Liquid de Arduino, lo que nos va a permitir es trabajar adecuadamente. Ojo, no nos preocupemos por estos pines, porque ya todo se va a encargar el manejo y la manipulación de los comandos, se va a hacer a través de comandos, obviamente, para la redundancia, de Arduino, pero lo va a hacer básicamente la librería, que lo vamos a ver luego durante la programación. ¿Ok? Entonces, con el Enable en alto, lo que hacemos, habilitamos la pantalla de cristal líquido. Luego de ello vienen los pines de datos, es decir, los pines a través de los cuales nosotros vamos a poder enviar información o datos de manera paralela. En este caso está formado por un byte, es decir, está formado por 8 bits, es decir, 8 pines de datos, desde el D0 hasta el D7. Ojo, el pin D0 es el más significativo. El pin D0 es el más significativo y el menos significativo vendría a ser el pin D7. ¿A qué me refiero con esto? Es que si nosotros queremos manipular los 8 bits de datos, porque podemos manipular también solamente 4 bits de datos, que es lo que vamos a hacer en este video, se suele manipular ya sea con 8 bits de datos o con 4 bits de datos. En otras palabras, yo puedo hacer uso de los 8 pines para manipular una letra o una palabra, o puedo hacer uso solamente de 4 pines,
los 4 menos, en este caso, significativos. Entonces, si yo quiero que aparezca la letra A, por ejemplo acá, la letra A en mayúscula, lo que hacemos es digitalmente enviamos enviamos los bits a bits, de manera paralela, desde Arduino, a través del código ASCII, el American Standard Code for Information Interchange. El código ASCII para la letra A, si nosotros buscamos en internet, vendría a ser el código número 65. Por lo tanto, si ese es el pin menos significativo y este es el pin más significativo, necesitamos hacer o obtener el decimal 65 para representar la letra A. Recuerden, cada letra del alfabeto está formado por una serie de bits o dígitos, en este caso de 8 bits. Un byte está formado por 8 bits y para la representación de un carácter en formato ASCII, para el American Standard Code for Information Interchange, le corresponde un número. Por ejemplo, para la letra A en mayúscula le corresponde el número 65. Entonces, como ejemplo, acá podemos decir, si yo quiero representar el número 65 para que aparezca la letra A, lo que hago es poner los bits que representan el número 65 desde el menos significativo, que vendría a ser el de 7, vendría a ser el de 0. ¿Ok? Entonces, para representar el número 65, yo tendría que ser 1, este es el peso 1, el peso 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Por lo tanto, si yo le pongo un 1 al 64 y le sumo un 1 al menos significativo, hago 64 más 1, 65. Entonces, si yo emito de manera paralela a través de Arduino este código en bits, que vendría a ser un byte de 8 bits, vendría a ser un byte 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, estoy representando el código ASCII 65 y voy a representar o emitir en la pantalla el número A. Básicamente para eso sirve los pines del D0 al D7. Pero en sí, este es un ejemplo solamente, no quiero marearlos, es fácil de representar, no nos vamos a preocupar por el código ASCII porque ya internamente Arduino y su librería se van a encargar de ello. Tan solo es cultura general para que ustedes lo puedan entender. Pero básicamente para nuestra programación vamos a usar los 4 bits menos significativos, es decir, desde el D7, el D6, el D5 y el D4. ¿Ok? Luego de ello, los otros pines, el pin 15 y el pin 16, en este caso vendría a ser el pin 15 el ánodo y el pin 16 el cátodo, A o K, por lo general van conectados el ánodo hacia fuente, es decir, hacia los 5 voltios, al igual que el pin 2, y el cátodo va conectado a tierra, al igual que el pin 1. Ojo, estos dos pines últimos, el ánodo y el cátodo, van a servir para poder representar, o mejor dicho, para poder controlar la luz en backlight, es decir, la luz del fondo de la pantalla. Si ustedes quieren que no sea muy intensa o sea más tenue, se controla a través de estos dos pines. Básicamente el pin del ánodo para manejar el backlight es más o menos entre 4 y 5 voltios, 4.2 a 5 voltios. Entonces lo recomendable es ponerle una resistencia de 10 ohmios del ánodo hacia fuente y el cátodo va a tierra, de manera tal de que la pantalla no se vea, el backlight, o sea, el fondo de la pantalla no se vea muy iluminado. Básicamente, esta es la descripción de los pines. Ahora, quería mostrarles básicamente algo importante, que es algo de digamos, del datasheet de esta pantalla. Estamos hablando de 5x8 dots por cursor, lo que les hablaba, con una alimentación de 5 voltios. Incluso están disponibles pantallas de LCD de 16x2 de 3 voltios, acá nos indica, y alguna configuración importante. Acá nos indica que el backlight puede ser manejado por el pin 1 y 2, estamos hablando esto de acá, desde 6 tierra, o por el pin 15 y 16, que es el ánodo y el cátodo, lo que les hablaba, ¿no? O sea, si nosotros ponemos en paralelo estos dos pines junto con estos, podemos manejar el backlight, o si no quieren que se vea muy iluminada la pantalla, le ponemos una resistencia de 10 ohmios, o 50 ohmios, o 100 ohmios, entre el ánodo y la fuente. ¿Ok? Luego acá tenemos una descripción, este es el datasheet básicamente de la pantalla LCD, que es lo mismo, VCC tierra, BDD 5 voltios, el VO el contraste, el register select, que es con H seleccionamos los mensajes y con low lo que hacemos es, digamos, manejar los comandos de control, el read and write lo mismo,
con H manejamos, o sea, con un nivel alto manejamos la lectura, con un nivel bajo lo mandamos a escritura, por lo tanto el pin 5 por lo general lo vamos a mandar a tierra, como les expliqué. El pin 6 que es el enable para habilitar, para que el LCD pueda recibir información, el resto son los bus de datos en paralelo, desde el D0 hasta el D7. Los bits más significativos vendrían a ser estos, por lo tanto nosotros vamos a manejar los bits o los pines DB7, DB6, DB5 y DB4 para ahorrar pines en Arduino, y finalmente lo que les hablaba, el backline, el ánodo y el cátodo, que son los últimos pines, el 15 y el 16, de manera tal de que el ánodo nos indica acá para poder manejar el backline es de 4.2 voltios. Ojo con el detalle, pueden dejarlo, conectarlo de frente a fuente, a los 5 voltios, pero de repente lo ideal es que lo manejen con 4.2 voltios, y para obtener los 4.2 voltios lo recomendable es ponerle una resistencia de 10 ohmios hacia fuente. Ok, hasta aquí hemos visto las características técnicas del datasheet del display LCD de 16x2. Hemos hablado de varias cosas interesantes y ahora viene un tema importante que quería mostrarles. Vamos a ver este circuito para este primer tutorial que vamos a manejar acerca de la pantalla LCD 16x2. Este es el circuito que vamos a manipular, que es bastante sencillo, no es nada difícil de realizar en un protoboard. Tenemos a Arduino 1, Release 3, versión 3. Tenemos la pantalla LCD de 16x2 que ya le hemos explicado, desde su pin 1 a la izquierda, el pin 16 a la derecha, y tenemos una resistencia variable. Ojo, lo ideal es poner un trinpot pequeño, no complicarnos con una resistencia logarítmica o variables grandes, antiguas, ¿no? Un trinpot, como les dije, de 1K, 5K o 10K. Si no tienen, pueden ponerle incluso uno de 50K. Lo ideal es que sea un valor bajo. Yo usé una de 5K. Y las conexiones. Vamos a rápidamente identificar y definir las conexiones para explicarles más o menos cómo está cableado o cómo es que vamos a cablear. Ojo, este mismo circuito, no lo vayan a perder, ténganlo en cuenta porque lo vamos a usar en los siguientes dos videos tutoriales, porque esta es la parte 1 que les voy a explicar en los siguientes videos. Es decir, vamos a usar el mismo circuito con las mismas conexiones para los segundos dos videos. Esta es la parte 1. Luego vamos a hacer la parte 2 y parte 3 para explicarle otros comandos y otras formas de manejar los caracteres en una pantalla LCD 16 puntos. Ok, vamos a empezar la descripción. Básicamente tenemos Arduino 1, la pantalla LCD, el trinpot, y en el fondo tenemos un breadboard o protoboard. Básicamente tenemos la alimentación de 5 voltios desde Arduino. Obviamente acá se alimenta esto con una alimentación externa para alimentar Arduino. Arduino internamente lo regula a 5 voltios. Sale la alimentación de Arduino de 5 voltios hacia protoboard a la línea roja. La misma línea roja lo he puesto en paralelo en la parte superior para tener también en la parte superior la alimentación de los más 5 voltios. De igual manera, la línea de tierra o ground de Arduino sale con un cable negro hacia la línea azul de protoboard, y al mismo tiempo le he puenteado con otro cable negro hacia la línea azul. Es decir, sobre ambos extremos tenemos el VCC y tierra. Ok, básicamente es para eso. En la práctica yo no he hecho esto de acá, estos dos cables no lo he puesto, porque lo he manipulado todo de la parte, en este caso en la parte superior. Ojo con el detalle. Ya lo vamos a ver luego. Acá simplemente los estoy mostrando para que vean que también lo pueden hacer de esta manera. Ok, básicamente el pin 1 del LCD, como le dije, es ground o BSS, va a tierra, a la línea tierra. El pin 2, que es BDD o BCC, va a fuente, los 5 voltios. El pin 3, que vendría a ser el pin BO, va directamente a la parte central, es decir, al cursor del trinpot, para manipular el contraste de los caracteres sobre la pantalla LCD. Los extremos del trinpot o de la resistencia variable, como le quieran llamar, los extremos, un extremo, indistintamente, un extremo, en este caso el izquierdo, yo lo he conectado a tierra, a la línea de tierra, y el otro extremo lo he conectado a la línea de BCC, acá, ¿ok? A la línea de BCC. El trinpot, acá hay un pequeño error, me estoy dando cuenta. Efectivamente, el trinpot, el lado izquierdo,
va a la línea de tierra y esta otra línea tiene que ir a la línea de fuente. Voy a corregir al final esto, les voy a dejar este mismo elemento, se lo voy a dejar ya corregido, pero a decir verdad, esto va a la línea de alimentación, es decir, los extremos va uno a tierra y el otro va a la alimentación de los más 5 voltios. Ok, el pin central va al BO, o sea, al pin 3, el pin 4, que vendría a ser el, el register select, lo que les decía, el register select, el pin 4, va manejado directamente por el pin 1 de Arduino, el pin 5 va conectado a tierra, el pin 5 va conectado a tierra, que es para manipular la escritura sobre el display. El pin 6 va conectado al pin 2 de Arduino. El pin 6 vendría a ser para habilitar el display. Habilitar el display. El pin 2 va al pin, el pin 6 va conectado al pin 2 de Arduino. Y finalmente no hemos usado los pines del D0, D1, D2 ni D3, ¿no? Hemos manipulado desde el D4, D5, D6 y D7 de el display, es decir, los 4 bits menos significativos hacia Arduino, de manera tal de que el D7 esté conectado al pin 7, el D6 esté conectado al pin 6, el D5 esté conectado al pin 5 y el D4 esté conectado al pin 4 digital de Arduino. Básicamente es sencillo. Y finalmente el tema del backlight, como le decía, el ánodo y el cátodo, ¿no? El ánodo está conectado, yo para mi caso, lo he conectado directamente a los 5 voltios y el cátodo está conectado directamente hacia tierra, ¿no? Como les dije, pueden usar una resistencia de 10 ohmios acá, del ánodo hacia los 5 voltios para manipular el backlight, es decir, la luz de fondo de la pantalla. Ok, después de haber visto el tema de las conexiones, como les dije, acá hay un pequeño error que lo voy a corregir. Somos humanos, pueden haber errores, pero me di cuenta, menos mal, recuerden, tierra y el otro extremo va a los 5 voltios. Ok, entonces ahora vayamos al código de programación, que es lo que nos interesa. Básicamente el código de programación es sencillo. Vamos a aprender los comandos que vamos a usar para este primer tutorial de Arduino. Así que básicamente lo voy a mostrar y les voy a explicar línea por línea. No suelo yo escribir los comandos en línea porque me demanda más tiempo, simplemente les muestro. Este código es de mi propiedad, pero sin embargo es público. El LSD tutorial, el autor, el cherry del canal, y en fin, esto ya lo hemos visto en varias oportunidades. Lo primerito que tenemos que hacer es incluir una librería, ¿no? ¿Cómo incluimos esa librería del cristal líquido o liquid crystal? Simplemente lo que hacemos, vamos a Sketch, ojo con el detalle, importar la librería y le decimos liquid crystal. Y lo que hacemos es obtenemos este mismo comando que vendría a ser la librería que está acá. Obviamente yo ya no lo pongo, simplemente se lo estoy mostrando. La librería liquid crystal nos va a permitir manipular la pantalla de cristal líquido básicamente con comandos internos ya preprogramados y que sea fácil de acceso para nosotros los programadores. Entonces incluimos el liquid crystal como la librería. El segundo parámetro, lo que vamos a hacer es definir los pines a los cuales están conectados. Ojo con el detalle, vamos a definir los pines a los cuales está conectado nuestra pantalla LCD con Arduino. Para ello, lo que hacemos es creamos un objeto LC, con Liquid Crystal LCD, estamos creando el objeto LCD y le estamos indicando los pines que va a usar para la programación sobre Arduino. Es decir, vamos a indicarle los parámetros. El primer parámetro es RS. RS vendría a ser el pin 1, lo que les decía, ¿no? RS vendría a ser el pin 1, o sea, el pin de RS de la pantalla de cristal líquido está conectado al pin 1 de Arduino, a eso se refiere. El segundo pin vendría a ser el pin de Enable, para habilitar la pantalla de cristal líquido, está conectado al pin 2 de Arduino. Pin 2, que es el cable negro, está conectado
enable, con estos dos pines son los más importantes, como les decía, para poder habilitar y programar Arduino. Y finalmente vamos a hacer uso solamente de los 4 pines menos significativos, como les decía, ¿no? La programación se puede hacer con los 8, pero también se puede hacer con 4. Y para poder ahorrar pines de Arduino para otras características o funcionalidad, solamente vamos a usar 4. Los otros 4 vendrían a ser los pines 4, 5 y 6 y 7 de Arduino, que corresponden a los pines menos significativos, en este caso de la pantalla LCD, ¿no? 4, 5, 6 y 7 de la pantalla LCD. Justamente es decir, creamos el objeto y definimos los pines que estamos usando sobre el Arduino. Luego vamos a la parte del Voice Setup, que ya más o menos ustedes conocen porque ya les he explicado varias veces. Aquí lo que hacemos es definimos o inicializamos la interfase para el LCD Screen, es decir, le decimos a Arduino que vamos a usar una pantalla LCD de 16 por 2, es decir, que determina las dimensiones de 16 de largo por 2 líneas de ancho, es decir, 16 caracteres por 2 líneas que vamos a usar en este tutorial, es decir, la pantalla LCD de 16 por 2. Hay otras pantallas que tienen diferentes dimensiones y obviamente acá tenemos que definirlo. Para nuestro caso es un display LCD de 16 por 2 y lo tanto lo que hacemos es inicializamos la interfase para este tipo de pantalla con esas dimensiones. Luego a través del void loop, que vendría a ser ya prácticamente las sentencias que nos van a permitir hacer el loop constante, lo que hacemos es, en primera instancia, vamos a imprimir la palabra o la frase lsd tutorial. Para ello utilizamos el comando lsd.print y lo que hacemos es imprimimos sobre el display la pantalla lsd tutorial. ¿Ok? Pero ¿qué sucede acá? Yo, por defecto, lo que hace el código de programación por defecto, lo que hace, o por default, como le quieran llamar, lo que hace es poner el primer carácter en la línea 0, es decir, en la columna 0, línea 0. ¿no? Lo que les decía acá, ¿no? En la columna 0, línea 0, acá. Pero como yo no quiero que se muestre acá, yo quiero que se muestre más en medio, lo que yo puedo hacer, lo que yo le he dado es 2 espacios, 1, 2, y después a partir de la tercera posición empiezo con la letra L del LCD tutorial, siempre entre comillas. Entonces lo que estoy haciendo, o lo que le estoy diciendo es que no empiece acá ni acá, sino que empiece a partir del tercer carácter, es decir, que deje los dos en blanco y empiece a partir del tercer carácter. Es un tip de la programación para que se vea las letras más centradas. Entonces acá va a aparecer LCD espacio tutorial de manera tal de que se va a ver más centrada la frase sobre el display. Por eso es que le di 2 espacios en blanco. Luego lo que hacemos es hacemos un delay de 3 segundos, un delay de 3000 milisegundos, que son 3 segundos, y luego es decir, lo que hago es muestro en pantalla la palabra LCD tutorial centrada, la muestro durante 3 segundos y luego lo que hago es seteo el cursor con este otro comando, let lcd.setCursor 01, es decir, seteo el cursor o seteamos la ubicación del cursor sobre la columna 0, línea 1, es decir, la segunda palabra, ya definí la primera palabra a partir de acá, la segunda palabra la voy a definir, seteamos el cursor en la columna 0, línea 1, es decir, acá del inicio, columna 0, línea 1, y lo que estoy haciendo en estos momentos es imprimimos la palabra o la frase Humberto Higinio, es decir, mi nombre y mi apellido, de manera tal de que a partir de la segunda línea, en este caso la línea 1, porque esta es la línea 01, le voy a poner mi nombre completo, Humberto, espacio Higinio. Por suerte mía, no sobrepasa los 16 caracteres mi nombre y mi apellido, de manera tal de que encaja de manera perfecta en la segunda línea. ¿Ok? Luego de ello le doy un delay de 4 segundos. Es decir, lo que estoy haciendo en primera instancia, hago que aparezca el LCD tutorial, la palabra LCD tutorial acá, se quede esperando 3 segundos, después de 3 segundos aparezca mi nombre, Humberto Higinio, desde la posición 0 y se quede prendido durante 4 segundos y finalmente lo que hago es lo que hago es limpio la pantalla con lcd.clear, limpio la pantalla, es decir, apago la pantalla y la dejo apagada por el espacio de 1,5 segundos, es decir, con 1500 milisegundos. Es decir, aparece el LCD 3 segundos, aparece Humberto Higinio por 4 segundos, se quedan encendidos,
luego apago la pantalla por segundo y medio y continúo con la programación. Acá hay un comando interesante, el lsd.blink. El lsd.blink lo que nos permite es displayar el blinqueo del cursor sobre el LCD, es decir, lo que voy a hacer es que en la posición 0 por defecto, columna 0, posición 0, por defecto voy a llenar todo el carácter, en este caso todo el 8x5, y el cursor se va a quedar blinqueando. Blinqueando significa encendiendo y apagando. Esto es lo que nos permite hacer el comando o la función lcd.blink, es decir, voy a hacer que parpadee el encendido de la blink, es encender y apagar, es blinquear, ¿no? Lo que voy a hacer es que acá en la posición izquierda se quede encendiendo y apagando durante un tiempo de un delay de 3 segundos, le hago un delay de 3 segundos y finalmente lo que hago es retiro el blink con el lsd.noblink, es decir, blinqueo por 3 segundos y luego dejo de blinquear y continúo con el código y le digo, después obviamente le digo lsd blink, es decir, que muestre en este caso al lado izquierdo, columna 0, línea 0, visita mi canal por 3 segundos, que me muestre por 3 segundos, luego me apaga la pantalla con lsd.clear, me apaga la pantalla y finalmente lo que hago es ahí mismo, en esa misma posición, imprimo la palabra www.youtube.com, que me muestre la palabra youtube.com, seteo el cursor en la posición 0, en la columna 0, línea 1, y finalmente imprimo la descripción de mi canal con, entre comillas, el ad user HH Solís. Finalmente le doy a todo esto un delay de 5 segundos para que se quede encendido durante 5 segundos, estas dos últimas palabras, y finalmente lo que hago es limpio la pantalla por 2 segundos y regreso nuevamente a la parte del loop, es decir, continúo con el lupeo, es decir, continúo con el encendido y apagado, mostrando los tutoriales, mostrando las letras o las frases que yo quiero mostrar. Ojo, aquí lo importante de todo es la librería, ojo con el detalle, la librería Crystal Liquid, que es la que se va a encargar, este otro de acá, este otro comando nos va a indicar, vamos a definir el objeto y nos va a indicar qué caracteres qué pines vamos a usar de cristal líquido. Este otro comando, estamos haciendo un resumen, lo que nos va a permitir es definir el tipo de pantalla 16x2, como le dije. Luego en el tema del loop el LCD print imprime las letras que nosotros deseamos. El delay hace un pequeño espera o un pequeño retardo para que es el tiempo que va a demorar en que se muestra lo que queremos, el mensaje que queremos mostrar, valga la redundancia. El lcd.blink hace de que el cursor se ubique en una posición, en este caso por defecto, o en la posición que nosotros querramos, pero que blinkee por un tiempo que le damos en el delay. Con el lcd.noblink retiramos el blinkeo y finalmente el lcd.setCursor podemos indicarle la posición que queramos del cursor. Básicamente esta es la primera parte de este tutorial. Como ven, es bastante sencillo, no es nada del otro mundo. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a verificarlo. Y finalmente lo que vamos a hacer es conectar Arduino. Ya ahorita lo vamos a mostrar. Y vamos a cargarlo con haciendo el clic acá. Lo vamos a ver luego en la parte de la práctica. Así que vayamos a la práctica. Pues bien, acá estamos nuevamente con ustedes, acá estamos viendo ya prácticamente las conexiones. Voy a explicarle rápidamente. Este es el display LCD 16x2, viene con una funda protectora, les voy a retirar, la verdad no se lo había quitado, voy a retirar para que se vea mejor. No vienen con, muchas veces te lo venden sin los pines conectados, así que yo compré unos pines y le soldé de manera cuidadosa los pines. Básicamente acá tenemos el Trimbot de 5K, como les dije, no necesitamos más. Vuelvo a repetir las conexiones del Trimbot, de los bordes, perdón, los bordes del Trimbot. Uno, el marrón, en este caso, va a tierra, el anaranjado, que es el otro extremo, va a fuente, y el pin central del Trimbot va conectado al B, en este caso, a la conexión del B0 del acá del LCD, ¿no? El pin 1 va a tierra, el pin 2 va a fuente, el pin 3 va al Trimbot,
el pin 4 es el Register Select, que va al pin 1 de Arduino, acá arriba. El pin 5, que es el marrón, va conectado a tierra, lo que le decía el Read and Write, la línea azul es tierra. El pin 6, que es el negro, va conectado al 2 de Arduino, a la salida digital 2 de Arduino. El resto son básicamente, este es el enable, ¿no? El negro es el enable. El resto sería de 4, de 5, de 6 y de 7, que son los 4 bits menos significativos, que van a los pines 4, 5 y 6 y 7 de Arduino. Básicamente es eso. Y nada, la conexión de fuente y tierra, el rojo y el negro de Arduino, va al breadboard o protoboard. Básicamente es eso. Ahora lo que les quería mostrar es que he blanqueado la programación de Arduino para empezar con nuestra programación, que ya la hemos visto en la parte anterior, que es la que está acá arriba. Lo que voy a hacer es conectar, en este caso, Arduino a la computadora. Y en pantalla me muestra básicamente nada porque está blanqueado. No he puesto ningún código de programación. Y lo que voy a hacer ahora es adicionar o cargar el código de programación. Vamos a cargar el código. La pantalla está blanqueada. Cargamos el código y vemos en el display. Esperemos a que termine de cargar el código. Terminó de cargar y ahora ya podemos ver nuestro mensaje que hemos programado sobre la programación en Arduino, con las palabras que les había indicado, incluso la posición de los cursores y todo, ¿no? Pues bien, vamos a hacer una nueva prueba. Vamos a resetear Arduino y vamos a ver. Empezamos en la segunda posición, LCD tutorial. Mi nombre es Humberto Higinio, pattern 4 segundos. Se encuentra el blink al lado izquierdo en la posición 0, columna 0. 3 segundos, aparece el nombre de mi canal y finalmente la dirección web. Por 5 segundos y luego entra en loop nuevamente. Aparece en la tercera posición el LCD tutorial y así comienza nuevamente el loop o el lazo cerrado de toda la programación que le hayamos dicho durante Arduino, ¿no? A decir verdad, es bastante sencillo programar las pantallas LCD, no es nada del otro mundo. Lo que les quería mostrar ahora es básicamente el contraste, ¿no? El control del contraste a través de un perillero sobre la resistencia variable o el potenciómetro. En estos momentos vamos a mover hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, se ve un poco más intenso, y hacia la derecha el contraste comienza a perder ya nitidez, los caracteres, y básicamente, vamos a ver, ya se pierde el contraste, no logro ver las letras. Entonces por eso es importante la pequeña resistencia variable. Vamos a ver, vamos a moverlo. Y ahí está. Ahí. Pues bien, espero que el video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio, soy de Lima, Perú. Para mí es de suma importancia poder compartir conocimientos con todos ustedes que me siguen semana a semana en estos videos tutoriales de ciencia y tecnología. Si el video le gustó, dale pulgar arriba. Asimismo, te invito a que puedas compartir estos mis videos, más de 204 videos de ciencia y tecnología, ya sea en electrónica, robótica, sistemas informáticos y electricidad. Puedas compartir en tus redes sociales. Me puedes seguir en el Twitter, en el Facebook, en el Google+, en Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Asimismo, te invito a que puedas seguirme y visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrás ver este y más de 204 videos de ciencia y tecnología. Este es el primer video tutorial acerca de las pantallas LCD de 16x2
Esta es la primera parte. En los siguientes dos videos, como les dije, vamos a hacer cosas más interesantes. En el segundo video, que lo voy a hacer la próxima semana, vamos a enseñarles o explicarles cómo generar caracteres customizados o personalizados para que se puedan mover a través de la pantalla, ¿no? De repente vamos a hacer un pequeño bicho que se mueva de un lugar a otro, ya sea de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Para ese video, que es el segundo video, acerca de las pantallas LCD, voy a hacerlo bastante interesante porque vamos a hacer prácticamente dos códigos de programación en uno. Y en el tercer y último video acerca de las pantallas LCD, que será después obviamente, en los siguientes videos, en las siguientes semanas, les voy a explicar cómo hacer el desplazamiento de caracteres sobre la pantalla. Aquí estamos viendo los mensajes básicamente estáticos, pero en el siguiente video, en el tercer video, como les dije, voy a explicarles cómo hacer scroll de texto, es decir, cómo hacer desplazamiento de texto, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Es un video bastante interesante que se los voy a explicar en el tercer video, en la tercera parte. Espero que el video sea de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio y bueno, los espero la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Buenos días.